un fracaso del Estado peruano, que ha sido incapaz de lograr que este proceso avance. Pero hay en el Perú miles de mineros artesanales que incluso existían en muchos casos antes de que se otorgaran estas concesiones. Hay explotaciones mineras en el Perú desde la época de la colonia. Y cuando hubo la guerra de la independencia, esto se desmadró y prácticamente toda la explotación minera del Perú era lo que hoy llamaríamos minería informal. Era pequeña minería, minería artesanal. Entonces, hoy estamos enfrentados a un problema muy serio. Necesitamos sacar todo el mineral que sea posible del subsuelo. Y necesitamos hacerlo usando métodos modernos, respetando el medio ambiente. Necesitamos hacerlo respetando derechos laborales, necesitamos hacerlo cumpliendo con las obligaciones tributarias que supongan que la explotación de ese mineral no solamente beneficia a quienes lo explotan, sino al Estado y a partir de esto a todos los peruanos. Y esto es lo que nos enfrenta y nos ha enfrentado todos estos últimos años al problema de la formalización de quienes realizan la actividad minera o realizaban la actividad minera de manera informal, donde hay, por supuesto, extremos, donde hay gente que está depredando, usando químicos que no deberían usarse y que están contaminando el ambiente y los ríos, sobre todo en algunas zonas de la Amazonía. Pero no es la situación de la inmensa mayoría de mineros informales. Y con esa convicción fue que hace más de 12 años se creó un sistema que se llama el REINFO, el Registro de Formalización, que suponía que si tú eras informal te inscribías en ese registro te legalizaba para seguir realizando tu actividad e iniciabas un proceso que debería terminar en que te convertías en formal de una manera plena. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 12 años? Nos hemos gastado 800 millones de dólares. Se han inscrito entre 85,000 y 90,000 pequeñas empresas y pequeñas operaciones mineras en el REINFO y se han formalizado 2,000. El proceso ha sido claramente un fracaso, pero no un fracaso porque los mineros informales no tuvieran la voluntad de formalizarse. Ha sido un fracaso del Estado peruano, que ha sido incapaz de lograr que este proceso avance y pese a ello, gracias a la existencia del papelito del REINFO, en el Perú hay miles de mineros que extraen mineral comprando sus insumos legalmente y pagando y todo con factura, realizan una operación donde en muchos casos, no en todos, pero en muchos se respetan los derechos laborales. Solo una empresa en Carabalí, Calpa, tiene 4,000 trabajadores en planilla. 4,000. Y es una empresa de REINFO. Y se ha logrado que este mineral que se extrae sea vendido a las plantas de manera legal con factura, con intervención de la SUNAT en todo el proceso. Pero evidentemente eso no es suficiente y eso no resuelve ni de lejos el problema. Lo que necesitamos es resolverlo y resolverlo de una vez por todas. Pero ¿cuál es el problema al que estamos enfrentados y el que la gente no termina de entender? Que hay 500,000 de personas, y me quedo corto en la cifra, trabajando en este momento protegido por el REINFO. 500,000 de peruanos. Una familia promedio en el Perú son 4 personas. Estamos hablando de 2 millones de peruanos que viven directamente esta actividad. Y hay más gente que viven directamente, ¿eh? Los que transportan, los que proveen, los que benefician. Es decir, hay muchísima más gente incorporada a esta actividad. Pero estamos hablando de los que están trabajando en la explotación minera de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el REINFO vence el 31 de diciembre de este año. Y eso significa que el derecho a usar este papel de REINFO se acabó. Y que por lo tanto a partir del 1 de enero, el 500,000 de personas que están trabajando en la cordillera, en el Perú, a lo largo y ancho del Perú, porque están en todo el Perú, se convierten en ilegales. En gente que no tiene derecho a seguir haciendo lo que está haciendo. Y hay quienes piensan que lo que habría que hacer, ya pues métanle el ejército y sáquenlos. Y enfrentar al Perú prácticamente una situación de guerra civil absurda.
absurda, porque no estamos hablando de enemigos del país, estamos hablando de peruanos y peruanas que se sacan la madre cada día para el progreso de sus hijos. Entonces, la discusión que hoy tiene que llevar la Comisión de Energía del Congreso es aprobar el dictamen que tiene que ser llevado al Pleno el día jueves, entiendo. Y esta discusión se arrastra no solo meses, años que se está arrastrando esta discusión. Y obviamente esto comienza por ampliar el plazo de vigencia del Reinfo, porque no puedes mandar a la ilegalidad a medio millón de personas de un sopapo. Pero evidentemente no basta con ampliar el plazo del Reinfo. Hay que hacer un censo, que es increíble que no se haya hecho hasta ahora. ¿En qué diablos se gastaron la plata estos últimos 12 años? En hacer un censo. ¿Cuántos son los mineros protegidos por el Reinfo? ¿Dónde están? ¿Dónde está su operación? ¿Qué es lo que están haciendo? Es decir, un censo para saber qué es lo que tenemos al frente. Y en segundo lugar, un procedimiento que tiene que ser simplificado para avanzar en que se produzca la formalización de toda esta gente. Donde se presente el problema más serio, ¿saben dónde es? No donde hay una explotación que no debería haber y que claramente se tiene que prohibir en zonas de protección, eso está claro. O de gente que está haciendo uso de materiales prohibidos, eso ni siquiera debería estar en discusión. Hay gente que está operando sobre zonas que no están concesionadas, es bien fácil resolverlo, se les entrega la concesión y se acabó el pleito. El problema, que es la mayoría de los casos, es gente que está operando sobre concesiones que no son las suyas. Y esto nos lleva al lado de la Sociedad Nacional de Minería, donde están los dueños de las concesiones. Y que deben tener la voluntad, en vez de hacer una campaña millonaria en los medios, agraviando a los reinfos, acusándolos de delincuentes, que no lo son, que hay algunos delincuentes por ahí, por supuesto, pero la inmensa mayoría no lo son. Y esta gente se siente agraviada con esa campaña cuando lo que debería hacer la sociedad de minería es sentarse con esta gente a buscar un entendimiento.